Hola, mi nombre es Inés Fabiola Arias Becerra. En la materia de análisis de datos está en la meta 1.2, reconocer las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso de recopilación y análisis. Bueno, les hablaré sobre los tipos de datos que existen. Son los datos estructurados, que son aquellos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Por ejemplo, tablas dentro de las bases de datos o archivos de Excel. También existe el lenguaje natural, que es un poco más difícil de procesar porque requiere el conocimiento de técnicas específicas de la ciencia de datos y lingüística. Y es un tipo de datos no estructurados. Los datos no estructurados son aquellos que dependen de un modelo de datos. Otros son los datos no estructurados, que no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o varía. Por ejemplo, el correo electrónico, que tiene pues el remitente, el título y el cuerpo del texto, pues es un desafío para encontrar el número de personas que han escrito un mensaje de correo electrónico de quejas sobre un empleado en específico. Los otros son datos generados por máquina. Los datos generados por máquina es información que se crea automáticamente en un ordenador, proceso, aplicación u otra máquina sin intervención humana. Los datos generados por máquinas se están convirtiendo en un importante recurso de datos. Los datos gráficos o de redes son los que resumen y se centran en una relación con los objetos, que las estructuras de los gráficos utilizan nodos y son una manera natural de representar las redes sociales. Su estructura permite calcular las métricas específicas como la influencia de una persona y el camino más gráfico. Audio, imagen y video, son las tareas que son triviales para los seres humanos, como reconocer objetos en imágenes, resultan ser un desafío para las computadoras. El flujo de trabajo de la ciencia de datos. Bueno, para comprender el flujo de trabajo de la ciencia de datos, pues nos ayuda a controlar el desarrollo de los proyectos relacionados de manera razonable y ordenada. El proceso completo incluye adquisición, inspección, exploración, limpieza, preparación, modelo, evaluación y despliegue final. Para poder extraer la información que sea útil en un conjunto de datos es necesario procesarlos de una manera adecuada. Bueno, aquí tenemos el flujo de trabajo o workflow, que es la definición del problema, que es la etapa inicial, donde definimos y recibimos el problema a resolver. Levantamiento de contexto, que es, bueno, invertir tiempo en conocer el contexto, cuál será para lo que es bueno tener una conversación con expertos y revisar el material. La definición de marco metodológico, que cuáles son los pasos a seguir para llegar a dichos entregables. Los experimentos que queremos lograr con el experimento. La data, que es la recolección de datos, donde se encuentran los datos, cómo los recopilaremos y dónde los almacenaremos. Los análisis exploratorios, el modelo Machine Learning y la presentación de resultados. Bueno, la siguiente es la etapa de la ciencia de datos. Por primero tenemos la recopilación de datos, que es la recopilación y análisis de datos por parte de las fuentes de almacenamiento que están disponibles y que contengan información de calidad, por lo que deben de estar en sus óptimas condiciones y que estén actualizadas. La segunda es la preparación de datos. La preparación de datos para su organización y detección de errores y el descarte de información repetitiva e incompleta, y que la información sea puntual para el procesamiento y análisis de datos. El número 3, la introducción de datos, que son los datos ya seleccionados, ahora que son enviados a los destinos correspondientes y traducidos a un lenguaje entendible. El número 4, el procesamiento y limpieza de datos, que son los datos procesados por la etapa anterior, son finalmente preparados y optimizados para su uso final. Ocurre a través del algoritmo por medio de Machine Learning. Las etapas número 5, interpretación de datos, que son las gráficas, tablas, documentos. Las etapas número 5, interpretación de datos, que son las gráficas, tablas, documentos, y es el resultado de todas las tablas de una forma entendible para nosotros y los miembros que la requieran. El número 6, el almacenamiento de datos, consiste en que toda la información útil restante del procesamiento y análisis de datos se guarde para su uso inmediato y posterior según convenga, con la tranquilidad de que estarán conservados bajo una legislación de protección de datos. Bueno, ¿cómo se pueden recopilar los datos? La recopilación de datos es desde las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan información de calidad. Fuentes, por ejemplo, almacén de datos o un data lake, que debe estar nutrido con datos del departamento, por ejemplo, de ventas, de servicios, de marketing, de finanzas. Un almacén centralizado de información del Big Data de diversas fuentes que puedan estar o no estructuradas, tanto en la nube y con etiquetas de búsqueda. Para almacenar datos es el data lake, la nube, cloud, almacén de datos empresariales, ODS, almacén de datos operativos y sistemas más. También están los hardware tradicionales para el almacenamiento, pero no están capacitados para guardar ese volumen de datos. Y pues los que tienen es un costo muy elevado. Los aspectos éticos, no hay una normatividad que los rige, pero en 1980 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, con el Consejo de Europa, publicó una guía para resguardar la privacidad y los flujos transfronterizos de los datos personales. Y están los siguientes principios.
que es establecer límites claros para la obtención de datos, determinar la relevancia de los datos para su uso, definir la claridad, el uso que se le dará a estos datos antes de solicitarlos, con qué finalidad, abstenerse a utilizar datos para usos distintos a terminar, asegurarse de proteger los datos contra el acceso ilícito o piratería, asegurar que los avances, prácticas y políticas sobre el uso de los datos sean abiertos y transparentes, y garantizar que las personas cuyos datos se estén recolectando tengan acceso a los mismos y puedan solicitar, bien sea modificaciones o su eliminación definitiva. Bueno, por otra parte está la Asamblea General de las Naciones Unidas, que adoptó el 14 de diciembre de 1990 la reglamentación de los ficheros computarizados de datos personales, que los principios que manejan es el principio de licitud y lealtad, que las informaciones no pueden estar o ser utilizadas de manera desleal o ilícita para otros fines, el principio de exactitud, que los encargados del fichero deben verificar periódicamente con exactitud y pertinencia de datos, principio de finalidad, que hay finalidad que debe ser conocida, específica, legítima y pública antes de su creación. Principio de acceso a la persona interesada. Todas las personas cuyos datos están siendo procesados tienen derecho a saber si está procesada la información concierne y que tenga rectificaciones. Principio a no discriminación, que no se debe de registrar información sobre el origen racial o ético, el color o la vida sexual, las opiniones políticas, convicciones religiosas, de otro tipo, sobre la participación de una asociación, etc. El principio de seguridad, que los ficheros deben estar protegidos adecuadamente contra riesgos naturales y humanos. Bueno, principalmente, esto es todo por mi parte. Las referencias, yo creo que el uso adecuado de datos que proporcionamos debe de ser confiable y seguro, que no todas las personas pueden manejar los tipos de datos que son importantes para las corporaciones y que se maneja por confidencialidad. Por mi parte es todo. Muchas gracias.